Ay, 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 ay. Uf, cuántas preguntas me hice hoy. Uf, estoy que exploto. Oh, hola estudiante. ¿Cómo estás? Pasa, siéntate. Te estarás preguntando quién soy, humano. Bueno, mi querido ser de este vasto universo, yo soy a lo que ustedes llaman conocimiento. Yo soy la razón. Yo soy tu por qué, tu cuándo, tu dónde. Digamos que soy a lo que ustedes los humanos llaman filosofía. Precisamente hoy tengo que hablar sobre la antigüedad, los filósofos de la antigüedad, y dentro de ellos destacan cuatro. Tenemos a Platón. Saludos, queridos jóvenes. Mi nombre es Sócrates y voy a hablarles un poco sobre mi vida. Soy un filósofo griego nacido en Atenas en el año 470 a.C., hijo de un escultor llamado Sofrónisco y una comadrona llamada Fenáreta. Como mi familia era de escasos recursos, recibí una educación ordinaria y empecé a trabajar como albañil y picapedro junto a mi padre. Más tarde, formé parte de la literatura y la filosofía y en algunas artes, y de esa forma pude convertirme en el reconocido filósofo que soy hoy en día. Dentro de mis aportaciones a la filosofía se encuentran 7 que se han considerado las más importantes. En esta se encuentra el análisis crítico de los conceptos de la vida, en el cual reflexioné sobre los actos de la naturaleza que carecían de un porqué. Lo mismo pasó con los hogares en la antigua Grecia, donde propuse nuevas perspectivas sobre la vida cotidiana y el bien y el mal. En mi segunda aportación, importante, se encuentra la mirada objetiva de las concepciones sociales. Esta nos invita a que se le dé una mirada objetiva a los temas de justicia, poder y ética. Cuando me incliné hacia el diálogo y la argumentación, me centré en que la discusión y el debate fueran las principales armas para exponer ideas, pues para mí, exponer las ideas en forma de argumento es una forma de reflexionar, investigar y profundizar un determinado tema. En la aplicación de la mayéutica, que básicamente es un estilo de ayuda durante el parto, tomé la idea de convertirla en filosofía. Esta técnica me ayudó a que en una discusión el interlocutor genere conocimientos por medio de cuestionantes sobre todos los aspectos que conlleva un mismo tema. Es decir, mi objetivo fue iluminar el alma por medio del conocimiento. En la ironía y la dialéctica socrática, estimé la verdadera esencia de un hombre y supuse que esta era buscar la autenticidad del conocimiento, y así se dejaban al descubierto las falsas pretensiones de otros hombres, pues la iluminación podía estar al alcance de todos los hombres, pero solo como el resultado de un duro esfuerzo y dedicación. En cuanto a las percepciones de la belleza, para mí la belleza es una efímera tiranía, debido a su carácter evocativo y temporal, pues las cosas bellas solo crean expectativas irracionales en el hombre y pueden llevarlo a generar ideas negativas que traen la violencia. Para culminar, se encuentra la continuidad mediante la enseñanza que demostraron en la sociedad el rol que tengo, pues no tengo ninguna obra escrita y todas mis ideas han sido conocidas por medio de mis alumnos, quienes se han encargado de difundir mi filosofía. Aunque no me gusta llamarlos alumnos, sino discípulos, pues no me considero un maestro. Más bien, me considero un agitador de conciencias. Respecto a mi muerte en el año 399 a.C., fui acusado de despreciar a los dioses del Estado, de introducir deidades distintas a las que ya estaban establecidas y de corromper la moralidad de la juventud.
lo que para el Estado significaba que estos se iban a alejar de los principios democráticos. Aunque mis amigos planearon mi huida y tenía grandes posibilidades, pero preferí morir con honor, haciéndole honra a mi filosofía. Tras mi muerte, se fundaron las escuelas socráticas y la Academia Platónica, donde se continuó mi legado filosófico. Soy Platón. Dentro de la filosofía, soy el primer pensador griego destacado. En las ramas que más brillé fueron la epistemología, la ética, la política y la estética. Podríamos decir que en la filosofía soy la base de una casa. Atenas, en 1429 a.C. Tenía algo de dinero, o sea, no era pobre. En mis tiempos de joven pude estudiar matemática, música y pintura. Recibí clases de Catrilo, discípulo de Heráclito. A mis 20 años conocí al gran Sócrates, 8 años antes de que, lo condenasen a muerte. Pero bueno, de una academia. En mi academia de filósofo iban sus mayorías políticos, médicos, geómetras y otros profesionales. Yo decía y quería que ellos tuvieran en cuenta que podríamos llegar a la verdad y a la razón mediante la dialéctica. Uno de mis estudiantes más brillantes y que llegó a ser totalmente inmortalizado fue Aristóteles. Sí, Aristóteles fue. Sí, Aristóteles fue mi estudiante. En mi manera de pensar y más allá aún, en mis teorías, destaco la teoría del conocimiento y la teoría de las ideas. Yo sentía gran fascinación por la ética, esta gracias a mi maestro Sócrates. Lamentablemente, Sócrates no tuvo ningún escrito. Fue gracias a mis escritos, a mis diálogos socráticos, que pude hacer que mi gran maestro no fuera olvidado. Quiero explicarle la teoría de las ideas, o de las formas. Bueno, en la antigüedad se les solía dar nombre a las cosas por el momento en donde estaban, aquí y ahora. Pero, desde mi punto de vista, yo entiendo que no debe ser así. Estoy buscando ideas universales para darle nombre a cada cosa. Por ejemplo, los chihuahuas y los pastores alemanes, a pesar de reproducirse, morir y alimentarse, son diferentes razas, pero caben dentro de un concepto universal, el cual es perros, igual que el concepto casa. La casa donde yo vivía no es la misma donde viven ustedes, no es la misma donde vive su vecino, no es la misma donde vive su amigo, pero son casas. A esto me refiero. Buscar ideas universales. Bueno, estas fueron mis más grandes hazañas y mis teorías que me llevaron a ser una persona destacada dentro de mi tiempo en el universo. Quiero que tengan en cuenta, por favor, que mis mayores anhelos, o lo que más me gustaba estudiar y reflexionar, era sobre la ética, la estética. Esas cosas me devolvían la paz. Es como sentir el sol por las mañanas. Y recuerden, pocos saben del cerebro y su proyección elástica.
El cerebro no funciona en aquellos que no lo trabajan. Yo soy Aristóteles, un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estágira, al norte de la antigua Grecia. Soy considerado junto a mi maestro Platón el padre de la filosofía occidental, y mis ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2000 milenios. Durante 20 años estuve en la Academia de Atenas con mi maestro Platón, pero con su muerte decidí abandonar la misma para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. Luego fundé un liceo en Atenas, donde enseñé hasta un año antes de mi muerte. Escribí acerca de 200 obras, de las cuales solamente se han conservado 31, y ninguna de ellas destinada a la publicación, en el Corpus Aristotelicum, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos la lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía, política, estética, retórica, física y astronomía y biología. Hola, mi nombre es Pitágoras. Soy un filósofo y matemático griego cuyas doctrinas influyeron mucho en un tal Platón que ya ustedes conocen. Nací en la isla de Samos. Fui instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios, tales como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes. Se dice que pude haber sido condenado a exiliarme de Samos por mi aversión a la tiranía de Polícrates, pero no hay fuentes seguras que afirmen eso. En el año 530 a.C. me instalé en Crotona, una colonia griega del sur de Italia, donde fundé un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos conocido como pitagorismo. Para mí, la esencia permanente del mundo puede encontrarse en los principios matemáticos y especialmente los números. La propuesta fundamental de mi escuela pitagórica se reduce a que el número es la esencia de todas las cosas, ya que ocupa un lugar intermedio entre la percepción sensible y las ideas. Como mis doctrinas básicas, los pitagóricos asumieron ciertos misterios, similares en muchos puntos a los enigmas del orfismo. Aconsejan la obediencia y el silencio, la abstinencia de consumir alimentos, la sencillez en el vestir y en las posesiones, y el hábito del autoanálisis. Los pitagóricos creen en la inmortalidad y en la transmisión del alma. Se dice que yo proclamaba que era Euphorbus y que combatía durante la guerra de Troya y que había sido permitido traer a su vida terrenal la memoria de todas sus existencias previas. Pero, como ya dije anteriormente, no se sabe si es cierto. Ahora bien, vamos a hablar de algo que yo inventé, el pitagorismo. Como ya había dicho, el pitagorismo incorpora cierto misticismo, ya que creo que el alma había caído del mundo divino y estaba atrapada en la prisión que era del cuerpo. De esta forma, los sentidos son un impedimento para conocer la realidad. Yo siempre digo que el alma debe de sufrir la transmigración a otros cuerpos para ir purificándose hasta que logre volver al origen. Para esto es necesario la dedicación a lo menos material, ya que el conocimiento de lo abstracto libera la razón y el alma de su prisión. De esta forma, se puede ver cómo mi escuela pitagórica le da gran importancia a las actividades menos concretas, como la música o las matemáticas. Mi filosofía entiende la realidad de una forma matemática geométrica. De esta forma, podría decirse que su eje son los números, tanto como en la naturaleza y también en lo material. Los cuerpos físicos son una unión de puntos geométricos. La extensión de estos forma líneas, la prolongación de estas, superficies, y así sucesivamente. Para mí, construir la realidad racionalmente significa dividirla en unidades que se puedan medir, operar y abstraer de forma matemática, entendiendo finalmente todo como infinito.
Mi teoría pitagórica introduce la creencia de que la razón es más fiable que los sentidos y es el primer paso hacia la racionalización de la multiplicidad de todo aquello que existe. Además, los pitagóricos fueron los primeros en hablar en la Tierra como una esfera, observando la sombra que proyectaban los astros en los eclipses. ¿Sabías eso? Pues si no lo sabías, ya lo sabes. Ahora les voy a contar sobre la sociedad que yo creé, Sociedad Pitagórica. La escuela que fundé fue de corte religioso y filosófico. Más de 300 personas llegaron a formar parte del grupo de los Matemacoi, quienes llevaban una vida ascética, eran vegetarianos y recibían las enseñanzas directamente de mí, obviamente. Mi escuela aceptaba tanto como a hombres y también a mujeres. Los Matematicoi debían de seguir unas estrictas leyes de conducta y las premisas de mis escuelas eran las siguientes: reconocer que, en su esencia más profunda, la realidad es de carácter matemático. Comprender que la filosofía es una práctica que puede purificar el espíritu. Entender que el alma es capaz de elevarse para así hacerse con aquello que es divino. Reconocer que existen algunos símbolos cuyo origen y esencia son místicos. Aceptar que absolutamente todos los miembros de la sociedad deben ser leales entre sí y deben practicar el secretismo. Para concluir mi pequeña biografía, voy a hacer unas pequeñas declaraciones para mi parte final. A mí se me representa como el origen de toda la verdad filosófica. Mis ideas han sido plagiadas por Platón, Aristóteles y todos los filósofos posteriores. Bien, viajé a Egipto, Arabia, Venecia, Babilonia e incluso a la India, con el propósito de recolectar la información científica a su tiempo directamente de las fuentes.